Entonces, como les decía hace un momento, hoy tenemos que terminar de ver el tema de enlace covalente, dando algunas ideas sobre la otra gran teoría sobre el enlace covalente, que es la teoría de los orbitales moleculares. A grandes rasgos, esta teoría como que se olvida de los átomos, digamos. No piensa que el enlace covalente se da por superposición de orbitales atómicos, como la teoría de unión de valencia, sino que lo que propone es que los orbitales de los átomos de la molécula, los átomos en principio participantes de los enlaces, se combinan generando nuevos orbitales que son de toda la molécula. Por eso son orbitales moleculares. No necesariamente están centrados en un átomo en particular. Y en esos orbitales moleculares se van a estar ubicados los electrones de valencia de todos los átomos que forman esa molécula. Entonces es que como que formo nuevos orbitales y reparto en esos orbitales todos los electrones de valencia que tengo de todos los átomos, que ya no son orbitales electrones de este átomo o de este, sino que son los miro como si fueran de toda la molécula. A ver, ¿cómo sería el ejemplo más simple? La molécula más simple de todas es la molécula formada por los dos átomos, por el átomo más liviano de todos, que es el átomo de hidrógeno. Entonces es la molécula de dihidrógeno, de H2. ¿Cómo sería la descripción de esa molécula en términos de orbitales moleculares? Lo que la teoría dice es que a partir de los orbitales atómicos de los dos átomos de hidrógeno que van a formar esa molécula, del orbital, el único que está ocupado, el orbital 1s, con cada uno de esos orbitales 1s con su electrón, a partir de esos orbitales, por combinación lineal, o sea, recuerden que los orbitales son funciones, son una función matemática, ¿no?, que describe la función de onda para ese sistema. Entonces, de la combinación lineal de esas funciones se pueden obtener dos nuevos orbitales, que son los orbitales moleculares. Uno de estos orbitales resulta de la combinación de estos dos, que representa como la suma de esas dos funciones de onda, no es estrictamente la suma matemática, pero bueno, la combinación que sería como sumarlos, y el otro es de una combinación que es como la diferencia de esos orbitales, con unos coeficientes ahí cada una de esas funciones para hacer esa combinación lineal. Más allá del sustento matemático, de la parte matemática de esto, que no nos tenemos por qué meter en ello, lo que resulta de la combinación de dos orbitales atómicos son dos orbitales moleculares. Y esto es siempre así. Siempre que combino n orbitales atómicos, obtengo n orbitales moleculares. ¿Sí? La misma cantidad de orbitales moleculares. ¿Y qué otra cosa se da? Bueno, que esos dos orbitales, que se les da una nueva nomenclatura además, porque ya no son de los átomos, entonces ya no son orbitales 1s, sino que son orbitales, estos en particular en el átomo de hidrógeno, sigma se llaman, se les asigna esa nomenclatura. Eso tiene que ver con la simetría, tampoco nos vamos a meter mucho, pero bueno, el tipo de simetría que tienen estos orbitales
es simetría como cilíndrica y se la caracteriza, se la nombra con la letra sigma. Estos dos orbitales son de tipo sigma, se dice. ¿Ya? Uno de estos orbitales, el que dice, se llama sigma 1s, el 1s es porque deriva de orbitales 1s del hidrógeno. Fíjense cómo está puesto acá. No simplemente esto es un esquema, está representado en un eje de energías. Entonces, este orbital molecular sigma 1s tiene menor energía, está más abajo en energía que los orbitales atómicos de los átomos de hidrógeno que estoy considerando. Y el otro orbital, el que se representa con sigma pero con un asterisco, tiene mayor energía. En esta teoría, a los orbitales que tienen menor energía que los de partida, se les llama orbitales enlazantes. Y los que tienen mayor energía se les llama antienlazantes. ¿No? Y en general, siempre que combino dos orbitales, que ahora veremos qué características tienen que tener para poder combinarlos, pero dos orbitales, voy a tener, como yo les dije, dos orbitales moleculares y siempre va a ser uno de menor energía que los orbitales de partida y otro de mayor energía que los orbitales de partida. Enlazante, el sigma. Antienlazante, el sigma asterisco. Fíjense una cosa del orbital antienlazante. Esta liñita punteada lo que está marcando es que ahí hay una zona, o bueno, un plano en realidad, el plano que está perpendicular, en donde la probabilidad de encontrar el electrón tiende prácticamente a cero. ¿Cómo se llamaban? Esos planos, superficies, que podían ser, bueno, en otro tipo de orbitales, superficies esféricas, pero en donde la probabilidad de encontrar el electrón tendía a cero. Eran los nodos. Entonces, los orbitales antienlazantes siempre tienen un nodo, que va a ser un plano perpendicular al eje de enlace. El eje de enlace es como la recta que une los núcleos de los dos átomos. Los que señalan los puntitos son los núcleos de los dos átomos. De encontrar el electrón. Entonces, ¿cómo esta cosa que parece un cuentito me describe el enlace? Quedémonos solo con los niveles de energía. Olvidémonos de la forma de los orbitales y solo quedémonos con los niveles de energía. Ahora acá puse esto mismo, pero de cada lado de este diagrama. Esto es lo que se llama un diagrama de orbitales moleculares. Es un eje de energía creciente hacia arriba, y entonces estos son la energía correspondiente a los orbitales 1s de los átomos de hidrógeno aislados, y estos son los niveles de energía del orbital enlazante y del orbital antienlazante. ¿Sí? Estos son los orbitales que voy a suponer que existen en la molécula, o sea, cuando esos dos átomos están relativamente próximos en el espacio como para decir que tengo un enlace. ¿Y cuál es la ganancia? O cómo digo, sí, acá hay un enlace. Bueno, yo parto de dos orbitales 1s, cada uno con un electrón, o sea que tengo dos electrones en total en esa molécula, y esos electrones los voy a ubicar en los orbitales moleculares que formé. Los voy a ubicar de la misma manera que hacíamos configuraciones electrónicas de átomos, o sea, siguiendo, ¿qué principio? El principio de exclusión de Pauling, exacto, que me dice que no puedo tener más de dos electrones, y antes de eso, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál lleno primero? El de menor energía. ¿Tá? Entonces, por eso acá los electrones, los electrones aparecen en el orbital de menor energía, en el orbital sigma.
sea, estos dos electrones en la molécula están en el orbital sigma 1s. Y por lo tanto están a menor energía que si los átomos están separados. O sea, esa ganancia de energía que representa tener estos orbitales estos electrones en un orbital enlazante es lo que me da cuenta de que ahí se formó un enlace, digamos, ¿no? Y el enlace va a ser más fuerte cuanto más electrones comparativamente tenga yo en orbitales enlazantes que antienlazantes. Porque si volvemos acá al diagrama del dibujo de los orbitales, esto va a representar, tener los electrones en este orbital, va a representar que promedialmente los electrones van a estar en esta zona intermedia entre los dos núcleos, ¿ah? Y por lo tanto, es aquello que hablamos también la semana pasada con la otra teoría, por lo tanto como blindando un poco y evitando las repulsiones entre los núcleos entre sí. En cambio, en el orbital antienlazante, si yo tuviera los electrones en el orbital antienlazante, nunca van a poder insistir en esta zona entre los núcleos, porque ahí la función de onda me dice que hay un nodo. ¿Ah? Entonces, tener electrones en orbitales antienlazantes desestabiliza la molécula. Eso es lo que pasa si yo pienso ahora en la siguiente posible molécula con el siguiente átomo en la tabla periódica, una, desde ya todos sabemos, hipotética molécula de helio 2. Hipotética porque todos sabemos que el helio, como los otros gases nobles, son monoatómicos, o sea, no forman estas moléculas. Pero imaginémonos que lo hace, planteémonos el diagrama de orbitales moleculares para el helio 2. Y bueno, sería similar, porque también ahí el orbital de valencia es el 1s, acá están los dos orbitales 1s de esos correspondientes átomos de helio, cada uno está completo, tiene 2 electrones. De la combinación de esos 2 orbitales voy a formar 2 orbitales moleculares, uno enlazante, otro antienlazante. Pero ahora, ¿qué me pasa? Que tengo 4 electrones para ubicar, o sea que está completo el orbital enlazante y también el antienlazante. Entonces, lo que gano en estabilidad por ubicar electrones en este orbital, lo pierdo por ocupar también el orbital antienlazante. O sea que eso lleva a la conclusión de que en realidad esta molécula no existe, no hay un enlace neto ahí, ¿no? No hay una estabilización, no hay una ganancia de energía neta en esta situación. ¿Sí? Eso también se puede darle un valor con este parámetro que se llama orden de enlace. ¿Ah? Yo, a partir del diagrama de orbitales moleculares de una molécula dada, puedo calcular lo que se llama el orden de enlace para esa molécula. Es muy sencillo de calcular, porque es como un balance entre cuántos electrones tengo yo en orbitales enlazantes y cuántos tengo en orbitales antienlazantes. Entonces, cuento electrones en orbitales enlazantes, le resto los electrones en orbitales antienlazantes y lo divido entre 2. En el hidrógeno, ¿cuánto sería el orden de enlace? ¿Cuántos tengo en orbitales enlazantes? 2. ¿Cuántos tengo en orbitales antienlazantes? ¿Cuántos electrones? 0. 2 menos 0, 2, dividido 2, 1. Nos dice, el orden de enlace en la molécula de hidrógeno es 1. Eso es un poco coherente con la otra teoría de enlaces. Si hacemos el diagrama, la estructura de Lewis para el enlace de hidrógeno, me va a quedar un enlace simple uniendo esos 2 hidrógenos. También,
diríamos, un enlace de orden 1. En cambio, en el caso del helio, esto es 2 menos 2, 0. O sea, el enlace en la molécula hipotética de helio tendría orden 0, o sea, no habría enlace. ¿Sí? Esto no lo vamos a ver con mucho detalle, pero solo decirles que, nada, esos son los casos más simples, pero ya en cuanto empiezo a unir átomos un poquito más pesados, por ejemplo, lo que está representado acá es el diagrama de orbitales moleculares para átomos del segundo periodo, del bloque P, del segundo periodo, por ejemplo, nitrógeno, carbono, flúor, oxígeno. El diagrama se complica porque no solo tengo en el nivel de valencia orbitales de tipo S, si estoy en el segundo periodo, orbitales 2S, sino también orbitales 2P. ¿No? Los orbitales moleculares que voy a considerar son tanto los que se forman por combinación lineal de los orbitales 2S entre sí, como los que se forman entre orbitales 2P. Porque ahora tengo más orbitales para combinar, pero los orbitales se combinan teniendo en cuenta que los orbitales moleculares resultantes tendrán sentido cuando lo que estoy combinando son orbitales de energías similares, por eso combino por un lado los 2S entre sí y los 2P entre sí, y también hay cuestiones como de simetría, porque también un poco hay como esa idea de como de qué tanto es la superposición de esos orbitales. Entonces, de la combinación de los orbitales 2S, tengo lo mismo que para el hidrógeno o para el helio. Un orbital enlazante, que le llamo sigma, ahora sigma 2S, y un orbital antienlazante. Y si ven aquí las formas, es la misma que vimos en la transparencia anterior para el hidrógeno, la forma de esos orbitales. Uno enlazante con densidad electrónica entre los núcleos, uno antienlazante con un plano nodal dividiendo ese orbital. ¿No? Y la cosa es un poquito más compleja de deducir cómo resulta la combinación de los orbitales P. ¿No? Recuerdan que, primero, una cosa, lo que yo les dije hace un momento. Estoy combinando ¿cuántos orbitales P? Acá, ¿cuántos tengo? 3. Recuerden que los orbitales P siempre hay 3 orbitales P. PX, PY, PZ. ¿Ah? O sea, 3 orbitales P de un átomo más 3 orbitales P de otro átomo. En total tengo 6 orbitales atómicos, por lo tanto se van a formar 6 orbitales moleculares. ¿Ah? Cada una de estas cajitas aquí está representando uno de esos orbitales moleculares que resultan de la combinación de estos orbitales P. ¿Ah? Pero no puedo combinar cualquiera con cualquiera, sino que se combinan los que están como en la misma dirección. ¿Ah? Los 2 orbitales PX, los 2 orbitales PZ, PY, PX. ¿Ah? Entonces, los orbitales resultantes no tienen todos la misma energía. ¿Ah? Hay 2 que son de tipo sigma, uno enlazante y otro antienlazante. Estos son estos dos, ¿no? Que resultan de la combinación de los orbitales PZ, suponiendo que esos están en la dirección del eje de enlace. Y después 4 orbitales que tienen lo que se llama una simetría de tipo pi. ¿No? Es como que son más bien como de la superposición del lado de los orbitales. ¿No? Como vengan superpongo así los orbitales. ¿No? Y la otra es como que lo superpongo en esta dirección. ¿No? Si lo superpongo de lado, tengo lo que llaman orbitales de tipo pi, 2 que son enlazantes y 2 que son antienlazantes. O sea que en total en este diagrama tengo 1, 2, 3, 4 orbitales enlazantes y 4, los que tienen el asterisco, antienlazantes. ¿No? Esto después lo pueden revisar en la bibliografía para entender quizás un poco con más detalle de cómo resultan estos orbitales. Yo acá no me voy a meter mucho más.
Pero la cuestión es que ese diagrama es válido, el que les mostré en la diapositiva anterior, para cualquier molécula diatómica, o sea, con dos átomos, de elementos del bloque P, desde el oxígeno para adelante, donde tenga átomos que son desde el oxígeno para adelante, o sea, los átomos más pesados del bloque P. Para los átomos más livianos del bloque P, el tipo de orbitales es el mismo, pero hay un cambio en los niveles de energía. Fíjense, acá está el orbital sigma 2p por encima en energía que el pi 2p. Y acá, igual que en el dibujo que yo les mostré recién, están al revés. Eso resulta de los cálculos, no es que yo pueda simplemente mirar los orbitales y saber cómo me van a quedar. Esto yo se los muestro así, pero esto resulta de cálculos con las funciones de onda y cosas computacionales complejas. ¿Ah? Nosotros vamos a trabajar con el resultado de esto, nada más, con qué tipo de orbitales tengo y cómo están ordenados en energía. Entonces, para moléculas diatómicas del bloque P, tengo dos tipos de diagramas. Por ejemplo, como de la molécula de diboro, que también me sirve para el C2 y el nitrógeno, el N2, y el del oxígeno para moléculas con átomos más pesados. ¿Tá? Que la única diferencia es el ordenamiento en energía de esos dos orbitales, de esos dos tipos de orbitales. ¿Sí? Y acá, en esta figura, ya están ubicados los electrones. ¿Ah? O sea, por ejemplo, en la molécula de diboro, recuerden que la configuración del boro es el gas noble anterior, que es el helio, 2s2, 2p1. ¿Sí? Así que si tengo dos átomos de boro, tengo en total, ¿cuántos electrones? 6, ¿verdad? 3. Acá tengo 3 electrones, y si son dos átomos, tengo 6 electrones. Bueno, los voy ubicando en orbitales de energía creciente. ¿Sí? Entonces, pongo 2 electrones en el orbital sigma 2s, completo ese orbital, paso al siguiente, ubico 2 electrones en el sigma asterisco 2s, y me quedan 2 electrones más por ubicar, y estoy acá en los orbitales pi. Estos dos orbitales tienen igual energía. Entonces ahí recuerden que cuando tengo orbitales de igual energía para llenar con electrones, tenemos que considerar la regla de Hund. O sea, ubicar primero un electrón en cada orbital y después recién completarlos. ¿Sí? Por eso no están las dos flechitas, digamos, en un mismo orbital y el otro vacío. Porque tengo 2 electrones, la regla esta me dice que tengo que poner uno en cada orbital. Y por ejemplo, recién en el caso del carbono, que ahí tendría 2 electrones más, esos orbitales están llenos. Y así voy. ¿Sí? Acá en el dibujo están calculados los órdenes de enlace, de la forma que comentamos recién, para cada una de esas hipotéticas moléculas. Fíjense que de vuelta, para la molécula de dineón, me da 0 el orden de enlace. Están completos todos los orbitales, tanto los enlazantes como los antienlazantes. Es lo mismo que me pasaba con el helio. ¿Sí? O sea, esta molécula no existe. ¿No? Están los datos acá de la energía de enlace, este es el mismo concepto que vimos la clase pasada, y la distancia de enlace. Y fíjense que se cumple lo mismo que comentamos el otro día. A medida que aumenta el orden de enlace, el enlace se hace más fuerte, aumenta la energía de enlace. Recuerden que esa era la energía para hacer ¿qué con el enlace? Para romper el enlace. Entonces, cuanto más fuerte es el enlace, más energía tengo que dar. ¿Ah? Entonces, aumenta la energía de enlace
Y a su vez, ¿qué pasa con la distancia? Disminuye. ¿Ah? Siempre que el enlace es más fuerte, la distancia entre los átomos que están unidos por ese enlace es más corta. ¿Sí? Y la otra cosa que se puede analizar con este tipo de diagramas es el comportamiento magnético de las moléculas de la materia, pero en particular de estas moléculas donde tengo enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir el comportamiento magnético? Se refiere a qué le pasa a esas sustancias, a ese tipo de materia, si yo la coloco entre los polos de un imán. Si esa sustancia va a ser repelida o atraída por el imán. ¿Ah? Esos son los dos grandes tipos de comportamiento magnético de la materia. Después hay cosas más específicas como los imanes permanentes, el ferromagnetismo. Pero lo más básico es esto. O la materia es repelida por el imán o atraída por el imán. ¿Ah? A las sustancias o al tipo de materia que es repelida por un campo magnético le llamamos diamagnética. Decimos que esas sustancias son diamagnéticas. Y las que son atraídas por un campo magnético decimos que son paramagnéticas. Mirando estos dos diagramas de orbitales moleculares, uno de una molécula paramagnética y otro de una molécula diamagnética, ¿notan alguna cosa que les llama la atención, que pueden decir, ah, capaz que es por esto? Sí. Sin embargo, acá en la paramagnética tengo electrones desapareados. ¿Ah? Lo que necesito para que una sustancia sea paramagnética es que tenga por lo menos un electrón desapareado. ¿Ah? Un electrón ocupando un orbital él solito. ¿Ah? Entonces, si se fijan, acá nos dice que es paramagnético la molécula de diboro, la molécula de dioxígeno y las demás son diamagnéticas. En estas que tenemos puestas acá. Si uno piensa en la molécula de oxígeno, por ejemplo, y hace la estructura de Lewis, la voy a hacer yo de memoria, pero esto fue lo que vimos el otro día, aquello de, bueno, agarro todos los electrones, formo los enlaces, reparto el resto de los electrones en los átomos periféricos, veo que todos me cumplen el octeto, todos aquellos pasos. Si hacemos la estructura de Lewis para el dioxígeno, así como yo lo dibujé, ustedes dirían que, todavía no sabemos nada del diagrama de orbitales moleculares, me quedo solo con esto. ¿Dirían que el oxígeno es paramagnético? No parece, ¿verdad? Porque estoy poniendo todos los electrones de a pares. Claro, acá no sé nada de orbitales ni dónde están esos electrones. Solo sé que algunos se los asigno a un oxígeno y otros al otro. Pero, ¿está? Esta posibilidad de analizar el diamagnetismo, paramagnetismo de las moléculas es una ventaja de la teoría de orbitales moleculares frente a la teoría de unión de valencia. ¿Ah? Con la teoría de unión de valencia, en principio con la versión más simple, nunca voy a llegar a identificar si una sustancia es diamagnética o paramagnética. Y el oxígeno es paramagnético y eso se puede mostrar. ¿Ah? Si uno tiene oxígeno líquido, en fase gaseosa no es tan fácil verlo porque las moléculas están como muy dispersas, pero ya en una fase más condensada como el líquido, y vierte ese líquido entre los polos de un electroimán, el líquido se queda ahí. Se queda ahí, bueno, hasta que finalmente, como esto al final está a temperatura ambiente, se termina volatilizando. Pero por unos segundos, pero que da para verlo, el líquido queda retenido entre los polos del imán.
¿Ah? En cambio, si uno hace esto mismo con el nitrógeno, que es diamagnético, vuelca el nitrógeno líquido y el nitrógeno sigue de largo. ¿Ah? Eso lo pueden mirar, por ejemplo, en este link, es un link de YouTube a uno que hace este experimento. Hay más, si lo buscan, no sé, algo sobre paramagnetismo del oxígeno. Hay varios videitos donde muestran eso. Yo no lo voy a pasar ahora porque así seguimos con el tema, pero se los recomiendo para visualizarlo mejor. ¿Ah? Después ustedes van a trabajar más con este tema. Ahora, para terminar el tema de enlace covalente, vamos a ver un poco qué características tienen los compuestos moleculares. ¿No? Y acá hay que hacer una precisión. Con enlace covalente yo puedo tener dos tipos grandes de compuestos. Lo que se llaman compuestos moleculares, donde puedo reconocer que tengo moléculas discretas, moléculas individuales, y lo que se llaman redes covalentes, donde tengo átomos en una red tridimensional extendida unidos por enlaces covalentes. ¿Tá? Acá la mayoría de estas propiedades refieren a los compuestos moleculares y no tanto a las redes covalentes, aunque acá están puestos el diamante y el grafito, que son casos de redes covalentes. ¿Ah? Pero los compuestos moleculares, como el cloro, como el agua, como el alcohol etílico, sí, como la sacarosa o la glucosa, por nombrar algunos que les suenan o que hemos visto en la clase, son en general líquidos a temperatura y presión ambiente, digamos. Son en general líquidos, gases, o si son sólidos relativamente volátiles. No es el caso de la glucosa, por ejemplo, pero bueno, esto también porque en realidad al calentarlo también se carboniza, digamos. Comparados con los compuestos iónicos, tienen bajos puntos de fusión, bajos puntos de ebullición y en general también bajas densidades. No son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad, en general son aislantes y no suelen ser solubles en agua, y sino más bien son solubles en solventes más apolares. ¿Ah? Con esto del punto de fusión y de ebullición, siempre hay que hacer la precisión de que eso no nos tiene que llevar a pensar que el enlace covalente es más débil que el enlace iónico. En términos de energías, son comparables los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Lo que pasa es que cuando yo tengo que fundir un compuesto iónico, tengo que romper el enlace iónico y eso me requiere mucha energía y por lo tanto temperaturas muy altas. Sin embargo, cuando fundo compuestos moleculares, no rompo los enlaces covalentes. Rompo otro tipo de interacciones que son las que tendríamos que ver hoy más hacia el final de la clase. ¿Ah? Y que son más débiles. ¿Ah? Entonces, para hacer una recapitulación, hasta ahora vimos que cuando combino no metales, átomos de no metales con átomos de no metales, tengo enlaces covalentes que los puedo describir o por la teoría de unión de valencia o por la teoría de orbitales moleculares, y habíamos visto también la semana pasada que podíamos tener dos casos. Si son formados por átomos, dos átomos iguales, por ejemplo el enlace, eso es un enlace covalente apolar, con una compartición casi perfecta, si se puede usar esa palabra, de los electrones entre los dos átomos. En cambio, si tengo átomos diferentes, o sea, con diferentes electronegatividades, los electrones van a ser más atraídos por el átomo más electronegativo y voy a tener un enlace polar. ¿Ah? El caso extremo de esas diferencias de electronegatividades es si tengo un metal y un no metal. Y en ese caso ya no tengo un enlace covalente, sino tengo un enlace iónico. Nos queda ahora ver
¿qué pasa si yo combino un metal con otro metal? En este caso, lo que tengo a nivel de estructura es una red también tridimensional, porque los metales recuerden que son todos sólidos, excepto el mercurio, ¿no? De átomos todos iguales. Y lo que se suele describir es como que el metal está formado por esferas, o sea, los átomos los puedo considerar como esferas, formadas por el núcleo y los electrones más interiores de ese átomo, y esas están en las posiciones fijas de la red, pero los electrones de valencia, los más exteriores, en realidad están como distribuidos por toda esa red. Y eso es lo que explica o que tiene que ver con la conductividad, porque esos electrones tienen como una movilidad que es lo que permite que estos materiales, los metales, conduzcan la corriente. La primera imagen es esta, la primera como teoría, si se quiere, sobre el enlace metálico, era esta del mar de electrones móviles. Nosotros los vamos a mirar un poco más en detalle y vamos a usar la teoría de orbitales moleculares para describir esos orbitales donde se van a estar esos electrones y vamos a entender por qué puede haber esa movilidad de los electrones. Bueno, esta imagen ya la vimos, para decir más o menos lo mismo, así que voy a cambiar la presentación. Rápido para recordar de qué estamos hablando, ahora que vamos a hablar del enlace metálico. Esta diapositiva se las mostré en la primera clase, o la segunda, cuando vemos tabla periódica, más bien la segunda. Recuerden que la mayoría de los elementos en la tabla periódica, o sea, todos estos que están como en este tono más clarito acá, son metales. Y solo los que están en esta zona, que era el bloque P, algunos son no metales y los que están situados como en esa diagonal intermedia son lo que llamamos semimetales o metaloides. Entonces, la pregunta que, para repasar rápido, ¿cuáles son las características que tienen estos elementos que llamamos metales? ¿Cómo podríamos describir ese carácter metálico? ¿Cuáles son las principales características? Vaya diciendo. ¿Sí? El mercurio, este de aquí, ¿sí? Que es un líquido. ¿Qué más? El brillo, que es lo que se ve acá, esto es oro, se lo ve ahí brillante. El brillo metálico, o sea, reflejan totalmente la luz, ¿sí? Exacto, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica son características de los metales, ¿sí? Son maleables, son dúctiles. Ahí van apareciendo las cosas que ustedes nombraron. Bueno, no sé, ¿qué te dice tu experiencia? No, más bien no son muy quebradizos. O sea, si los golpeás en general no se te rompe. Se te aplasta, capaz. Se deforma, pero no se rompen. Bueno, dependiendo de la fuerza, pero no. La experiencia más cotidiana nos dice que no. Entonces, esas son las cosas que nombraron recién. Además, son sustancias como tales relativamente densas, aunque hay variaciones. Esta es una propiedad. Lo de la conductividad eléctrica y térmica es bastante extendido a todos los metales, todos son buenos conductores y estas propiedades también son bastante extendidas. La densidad es más variable como propiedad. Algunos son muy densos, pero otros son más ligeros y, de hecho, por ejemplo, el sodio tiene una densidad menor que el agua. El sodio metálico flota en el agua. Tampoco lo vemos muy fácilmente porque el sodio, además, reacciona
muy violentamente con el agua, pero se mantiene siempre en la superficie. Otra propiedad de los metales es que son materiales duros. ¿Ah? Pero también esa dureza es variable. Algunos metales son de las sustancias más duras que conocemos y otros son relativamente blandos. Por ejemplo, el sodio, este frasquito tiene sodio, trozos de sodio en un solvente orgánico, porque no lo puedo tener en agua, obviamente, para tenerlo aislado como del oxígeno de la atmósfera. El sodio lo puedo cortar con un cuchillo de cocina. Un cuchillo tramontina, se corta. Se puede tomar trozos más chiquitos. Entonces, esas son propiedades más variables. Pero esta cuestión de que tienen densidades relativamente altas y que son materiales duros, que son materiales también opacos, por más que yo haga láminas muy finitas, nunca veo a través, nos hablan de materiales donde a nivel atómico tengo un alto empaquetamiento, o sea, tengo muchos átomos por unidad de volumen. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase, los sistemas cristalinos en los que tienen los distintos metales. Pero en esos sistemas cristalinos tenemos un alto índice de coordinación. Esto parece un concepto raro, pero es que cada metal está rodeado por, en algunos casos, 8 y en otros casos 12 otros átomos del mismo metal, ¿no? Otros átomos iguales. ¿Está? Además son sustancias con un alto punto de fusión, aunque acá también hay variedades. Acá, la tabla, por ejemplo, está el dato del punto de fusión del sodio. Ven que es relativamente bajo, casi a 100 grados, el sodio ya fundiría. En cambio, metales más pesados, sobre todo, por ejemplo, el tungsteno, funde a 3.400 grados Celsius, una temperatura altísima. Todas estas propiedades van a tener que ser de alguna manera explicadas con el modelo o la teoría de enlace que utilicemos. ¿No? Voy para atrás un segundo. Y esta teoría nos habla, y estas características nos hablan de dos cosas. Por un lado, de que esto de la ductilidad, que es formar hilos o cables, y la maleabilidad, aplanarlos formando capas, nos habla un poco de que si yo someto ese material a un estrés mecánico, la estructura se deforma, pero no se rompe. ¿Está? Y esta cuestión de que son sistemas con alto número de coordinación, también nos habla de un tipo de enlace en el que yo puedo mantener un átomo unido a otros tantos. ¿Tá? Entonces, eso nos habla de un enlace que es no direccional, de un enlace que es fuerte, por eso tengo altos puntos de fusión, por eso tengo altos puntos de ebullición, por eso son materiales duros, ¿tá? Pero que es un enlace no direccional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me imagino las capas de átomos en esa estructura cristalina y aplico un estrés, o sea, le doy un golpe, una fila de átomos se desplaza respecto a la otra, ¿tá? Pero, y por lo tanto rompen los enlaces que tenían en esta situación, pero los átomos se encuentran con otros tantos átomos iguales a los anteriores y esos enlaces se vuelven a formar rápidamente. Entonces, el material no se rompe con ese golpe, con ese estrés metálico, sino que, bueno, se estira o lo que sea, se deforma, pero no se rompe. ¿No? Por eso se dice que es no direccional, perdón, que voy para atrás,
porque no hay una dirección preferencial en la que se forma el enlace. Cada átomo forma enlaces con todos los que tiene a su alrededor. Esto lleva a pensar que el enlace no puede ser ni de tipo iónico, o sea, tengo todos átomos iguales, porque algunos iban a estar como aniones y otros como cationes, no tiene mucho sentido, y si fuera ese el caso, cuando yo desplazo un plano sobre otro, se enfrentarían cargas de igual signo y se nos rompería el cristal. Esto acá no está pasando. Un enlace que es relativamente fuerte y un enlace que se puede dar como en todas direcciones. Si uno piensa en un enlace covalente, como el que vimos recién, basado, por ejemplo, en la teoría de orbitales moleculares, esos enlaces son bastante direccionales, porque los orbitales tienen una forma y tienen una determinada dirección. Y además, si yo pienso en principio en el nivel de valencia de los metales, por ejemplo, de los metales alcalino-térreos como el litio, la configuración, recuerden que era el gas noble 2s1. ¿No? Este sería el nivel de valencia, pero entonces un átomo de litio solo podría combinarse con otro átomo de litio compartiendo este orbital y este electrón. Pero yo tengo que explicar cómo logro formar un enlace de una cantidad enorme de átomos de litio, ¿ah? Donde cada uno va a quedar rodeado de 6 o 8 enlaces o 8 átomos. Para eso, esta ya la dimos, lo que se considera es lo que llama la teoría del enlace metálico o teoría de bandas, que es como una extensión de la teoría de orbitales moleculares. ¿Extensión en qué sentido? Fíjense, si yo me pongo a pensar cómo quedaría el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de litio 2, dos átomos de litio, sería como análoga a la del hidrógeno, ¿no? Formo dos orbitales moleculares por combinación de esos orbitales 2s del nivel de valencia del litio. ¿Ah? Un orbital de menor energía que los que partimos y uno de mayor energía. Esto es como lo que vimos recién para el hidrógeno o para el helio. Vamos a ir aumentando mentalmente la cantidad de átomos de litio. Supongamos que tenemos 4 átomos de litio, una molécula tetratómica de litio. Ahí combinaré 4 orbitales atómicos 2s y formaré por lo tanto 4 orbitales moleculares. 2 de menor energía de los que partí y 2 de mayor energía. ¿Ah? Y así seguimos. Tengo la molécula de litio 6. Combino 6 orbitales atómicos, obtengo 6 orbitales moleculares. 3 de menor energía que los de partida, 3 de mayor energía. Sigo. Litio 8, lo mismo. Formo 8 orbitales moleculares. Litio 10, 10 orbitales moleculares. ¿Sí? Siempre combinando orbitales 1s, cada uno aportado por cada uno de esos átomos. 2s con un electrón, cada uno aportado. ¿Sí? Entonces ahora hago un salto en mi inducción y digo, ahora tengo un número muy grande, no sé, el número de Avogadro de átomos, un mol de átomos de litio. ¿Qué voy a tener? Cada uno de esos átomos me va a aportar un orbital atómico con un electrón y voy a formar, si tengo X átomos de litio, ¿cuántos orbitales moleculares voy a formar? X. ¿Ah? Si se fijan, a medida que fue aumentando el número de átomos en esta combinación, fíjense lo que le pasa a las energías de los orbitales. Cada vez la diferencia de energía entre los orbitales disminuye. Cada vez disminuye también esta separación entre los orbitales enlazantes y los antienlazantes. Entonces, si yo pienso que tengo un número muy grande de átomos, lo que tengo es un conjunto de orbitales moleculares de
energías muy cercanas. Por eso acá está todo pintado de verde. Es como que esto fueran infinitas rayitas, una arriba de la otra, muy cerquita, que hacen que yo, en vez de ver, por lo tanto, niveles discretos de energía, como veo en estos orbitales moleculares de pocos átomos, veo lo que se llama una banda de energía. Veo un conjunto de orbitales moleculares de niveles de energía muy cercanos. Pero al igual que en ese caso, la mitad de esos orbitales moleculares serán enlazantes y la otra mitad serán antienlazantes. Paso aquí. Esta es la misma representación. Esta es la banda de orbitales moleculares para un metal alcalino, por ejemplo, para el litio, que estábamos mirando recién, que formé por combinación de X orbitales atómicos. Por lo tanto, tengo para ubicar en estos X orbitales moleculares X electrones. ¿Qué parte de estos orbitales atómicos estará ocupada? Si yo empiezo a poner estos X orbitales, estos X electrones acá en los orbitales de A2, usando el principio de construcción y el principio de exclusión de Pauling. ¿Cuántos orbitales podré llenar? Tengo X electrones y X orbitales. La mitad, X sobre 2. O sea que estarán llenos solo los orbitales, en el caso del litio o de un metal alcalino, ¿no? Esto va caso a caso. Pero para el caso del litio metálico estarán ocupados solo los orbitales enlazantes. Solo los X sobre 2 orbitales enlazantes. Y estarán vacíos los antienlazantes. ¿Sí? O sea que la banda de orbitales estará semillena. Eso es, en términos del enlace, análogo a lo que le decíamos para el caso del hidrógeno. Los electrones que yo tengo, que me aportan estos X átomos de litio, van a estar todos ubicados en orbitales enlazantes. Y por lo tanto, eso es más favorable que tener esos X átomos por separados. Entonces, la ocupación de orbitales enlazantes es lo que me explica la estabilidad de esa red de átomos de litio. ¿Sí? Vamos a ver si nos funciona para un metal alcalino térreo, por ejemplo, el berilio, el siguiente, o cualquiera de ellos, pero donde ahora mi configuración, en vez de ser gas noble 2s1, es gas noble 2s2. ¿Ah? O sea, tendré, si considero X átomos, formaré X orbitales moleculares, la mitad enlazante, la mitad antienlazante, y ahora tengo 2X electrones. Tengo el doble de electrones. ¿Cuánto de la banda estará llena? Toda ella. ¿Está? Y acá uno dice, uy, esta teoría tan fantástica que me estoy inventando para explicar el enlace en los metales, me parece que no me va a servir de mucho, porque me funcionaba bien con los metales alcalinos, pero cuando me paso a los alcalino-térreos, ya estoy como en la situación equivalente al hipotético helio 2. O sea, ocupé orbitales enlazantes y también antienlazantes. No estaría ganando nada en energías. En realidad lo que dice esta teoría es que tengo que considerar también qué pasa con la combinación de todos los orbitales P de todos esos X átomos de litio. O sea, también habrá una banda de orbitales P, un conjunto de orbitales moleculados derivados de los orbitales P, y que no está así, no es que tenga mayor energía que los orbitales moleculares derivados de los S, sino que algunos de estos orbitales moleculares derivados de la combinación de orbitales P tienen energías similares a los de la banda S. Entonces, los electrones no solo están poblando parte de la banda de orbitales moleculares derivados de los orbitales S, sino también
lo que se llama la banda P, los orbitales moleculares derivados de los orbitales P. Y lo mismo se puede razonar para otros metales con otra configuración. Entonces, perdón. Esta teoría me explica el enlace porque los electrones ocupan esencialmente orbitales enlazantes y además me explica la conductividad. ¿Cómo me explica la conductividad? Bueno, en términos de conductividad eléctrica, la materia puede ser conductora, como los metales que estamos mirando en este momento, aislante o semiconductora. Para que un material sea conductor, los electrones tienen que disponer de orbitales vacíos de energías cercanas, comparables a las que tienen los orbitales que están ocupados. Y entonces, tanto en los dos ejemplos que vimos, en el metal alcalino o en un metal alcalino térreo, ya sea porque la banda está semillena o porque hay superposición con otras bandas de orbitales, siempre tengo orbitales vacíos, pero de niveles de energía cercanos a los que están ocupados. Y eso es lo que permite la movilidad de los electrones por esa red cristalina cuando aplico un campo eléctrico. ¿Sí? Cuando tengo un aislante, tengo bandas de orbitales que están completas y luego bandas vacías, pero no superpuestas con estas, sino mucho más arriba en energía. Hay una energía, se usa la palabra en inglés, hay un gap, un band gap, una diferencia de energía entre la banda ocupada y la banda vacía. Entonces, en condiciones más o menos normales de temperatura, esta banda no está poblada y por lo tanto, si aplico un campo eléctrico, no se va a poder mover la corriente, los electrones no se van a poder mover, ¿no? Y estos electrones no pueden acceder a estos orbitales, porque están muy altos en energía. ¿Sí? Un semiconductor es parecido a esto, pero la diferencia de energía entre la banda ocupada y la banda vacía es más chiquita. Por lo tanto, en condiciones de temperatura ambiente quizás no sea conductor, pero aumentando la temperatura, quizás unos 100 grados o una cosa así, le aporto suficiente energía a estos electrones, sobre todo los que estén ocupando orbitales de mayor energía en esta banda, y se pueden promover, pueden acceder a absorber esa energía y acceder a niveles de energía superiores. Y por lo tanto, después encontrarán otros orbitales a los cuales moverse cuando yo aplique el campo eléctrico en esas condiciones de temperatura más alta. Entonces, el semiconductor es aquel que en determinadas condiciones funciona como un aislante, sobre todo a bajas temperaturas, y al aumentar la temperatura empieza a aumentar su conductividad. ¿No? La teoría de bandas me permite describir estos comportamientos en términos de eso, de bandas parcialmente llenas o bandas llenas y vacías. La conductividad de los materiales cambia con la temperatura. Esto seguramente lo pueden saber también de usos de física, capaz que con más detalle incluso, pero en general, en el caso de los conductores metálicos, la conductividad disminuye si yo aumento la temperatura. Y eso es porque al aumentar la temperatura hay vibraciones en esa red metálica, los átomos empiezan a vibrar más y por lo tanto los electrones encuentran como más obstáculos para moverse y se dispersan más y eso en promedio hace que disminuya la conductividad.
En un semiconductor ese fenómeno también se da, pero es más importante el aumento de conductividad que decíamos recién al aumentar la temperatura. Y fíjense que hay como un valor de corte. Por debajo de esta temperatura no conduce nada, y a partir de un cierto valor propio de cada material, de cada semiconductor, la conductividad empieza a aumentar. Y a mayor temperatura, más conduce, porque a mayor temperatura, más electrones se promueven a esta banda y por lo tanto después habrá orbitales a los que puedan moverse cuando yo aplico el campo eléctrico, la diferencia potencial. Bien, eso es a muy grandes rasgos la teoría de bandas para el enlace metálico. Ahora, antes de pasar a las teorías de baja energía, a las interacciones de baja energía, vamos a hablar un poco. Esto no es un tipo de enlace per se, esto que se llama a veces enlace de tránsito, sino es como hacer algunas precisiones sobre el enlace iónico y el enlace covalente. Fíjense estos datos. Ahí da unos datos para dos compuestos, fluoruro de magnesio y fluoruro de níquel. En base a lo que dijimos hoy más temprano y en la clase pasada, ¿qué tipo de enlace esperarían que hubiera en esas sustancias? Más bien enlace iónico, más bien enlace covalente, enlace metálico. Iónico, ¿no? Estamos hablando de un metal con un no metal. Un metal con un no metal. ¿Sí? Eso estarían de acuerdo. A primera vista, si uno ve las fórmulas de esas dos sustancias, diría acá lo más probable es que yo tenga un enlace iónico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de U? De la energía de red o energía reticular que usábamos para caracterizar el enlace iónico. Bueno, acá están los datos de la energía de red para el fluoruro de magnesio, la energía de red calculada, esto era usando una de las ecuaciones, la ecuación de Born-Landau o la ecuación de Kapuscinski, y lo que llamamos la energía de red experimental, que era calculada por el ciclo termodinámico. ¿Sí? El ciclo de Born-Haber. Y lo mismo acá. ¿Qué ven? ¿Cómo son estos valores entre sí? ¿Cómo son estos dos valores entre sí? A primera vista, sí, solo con el número, ¿no? No tengo... Estos dos son muy parecidos, ¿no? 696,8, o sea, redondando, 697 y 695. O sea, nos llega a 2 kilocalorías de diferencia. En cambio acá tengo como 30 kilocalorías de diferencia, hay más diferencia. Estos números lo que me están diciendo o cómo se puede interpretar es que en el caso del fluoruro de magnesio, el modelo iónico, que es el que se supone cuando uno usa las ecuaciones, se ajusta mejor al tipo de enlace que tengo en esa molécula, porque tanto el valor experimental, que no presupone ningún modelo, es solo un ciclo termodinámico, y el valor calculado por las ecuaciones me está dando prácticamente lo mismo. En cambio, en el fluoruro de magnesio hay como una desviación respecto al modelo iónico, porque cuando yo supongo un modelo iónico, obtengo un valor más bajo que el valor experimental. Entonces, para el fluoruro de magnesio, lo que deberíamos interpretar aquí, cuando hay diferencias en el valor de U calculado por el modelo iónico y el modelo por las ecuaciones y por el ciclo de Born-Haber, es que el modelo iónico no se está ajustando, no me está describiendo correctamente el tipo de enlace que hay en este. Que sí que va a haber iones, pero probablemente esté pasando algo más. ¿Ah?
Y ese algo más es lo que se llama polarización de los iones. Para los casos donde yo tengo generalmente un metal alcalino o alcalino terrio y un anión relativamente pequeño, yo voy a poder considerar que catión y anión son como esferas o son como cargas puntuales. Y en ese caso tendría un modelo netamente iónico. Pero puede pasar que el catión, la carga positiva de este catión, de cierta manera deforme la nube electrónica del anión, o sea, atraiga en parte los electrones más exteriores de este anión. ¿Sí? Es decir, que el anión se polariza, como que se deforma y queda en ese anión una zona más positiva y una zona más negativa. El caso extremo de eso sería tener un enlace covalente, donde tanto deforma el anión que al final los electrones se terminan compartiendo. Pero si nos quedamos con esta situación intermedia, lo que podemos decir es que a veces el enlace iónico tiene un cierto carácter polar, ¿no? Porque hay esa deformación del anión. Y entonces ahí uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuándo se dará? ¿Cuándo sucederá eso? Para eso, para tratar de predecir en qué casos tendré un enlace con más componente polar, un enlace iónico, pero con un cierto componente de enlace covalente, se utilizan lo que llaman las reglas de Fajans. Estas reglas miran como dos cosas. ¿Qué tan bueno es el catión para polarizar, o sea, para como deformar el anión? Y eso es el poder polarizante del catión. Y ¿qué tan deformable es el anión? Que es lo que se llama la polarizabilidad del anión. Entonces, ¿cuándo es más polarizante un catión? Bueno, cuando tiene más carga positiva y cuando esa carga positiva está como más concentrada en el espacio. Entonces, cuanto más pequeño es el catión. Entonces, a mayor carga y o menor radio del catión, más polarizantes será. Y otro caso, otra característica del catión que lo puede hacer polarizante es tener una configuración distinta de gas noble. El catión litio más, ya que es el que tenemos ahí, tendría una configuración de gas noble, porque yo le saco este electrón para formar el catión más 1. Pero los cationes de los metales de transición, si se acuerdan, por ejemplo, vimos la configuración creo que del catión níquel 2, yo sacaba orbitales 4s, pero todavía me quedaban electrones en orbitales 3d en el nivel de valencia, o sea que la configuración del catión no es igual a la configuración de un gas noble, es la del gas noble más algo más. En esos casos también esos cationes son polarizantes. Y los aniones son más polarizables, más deformables, cuanto mayor carga y mayor radio tengan, porque cuanto mayor carga negativa, ¿no? Recuerden que son aniones, tengo más electrones alrededor del núcleo, y cuanto más grande es el anión, más lejos están esos electrones periféricos que yo agregué para formar el anión del núcleo. Entonces, más fácilmente, si se acerca otra carga positiva por ahí, esos electrones serán atraídos por esa carga positiva. Y por lo tanto, se deformará el anión. ¿Se entiende? Entonces, eso es del lado del enlace iónico. El enlace iónico puedo tener un componente de enlace covalente, una característica de enlace covalente, y será más importante cuanto más cargado y más pequeño sea el catión, y cuanto más grande y más
cargado sea el anión. Y por otro lado, el enlace covalente también puede tener una componente de enlace iónico. Y esto medio que ya lo vimos, porque hablamos de polaridad del enlace, ¿verdad? Hablamos de que cuando hay diferencia de electronegatividad, el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, en el cloruro de hidrógeno, se atrae los electrones así. Entonces hay una separación de carga. Había una densidad de carga positiva sobre un átomo y una densidad de carga negativa sobre el otro átomo. Eso era el momento dipolar. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, si no, van a ver que está este mismo dibujito en los diapos de la clase pasada. Ahora vamos a tratar de usar ese valor del momento dipolar para calcular lo que se llama el carácter iónico parcial. CIP es carácter iónico parcial. ¿Tá? Vamos a comparar el momento dipolar experimental con un momento dipolar teórico, que sería el caso en el que este átomo se llevó el electrón del hidrógeno, en este caso, del átomo al que está unido, y por lo tanto formé el anión y el catión. El cloro se transformó en el anión cloruro y el hidrógeno me quedó como catión hidrógeno. O sea, esa sería la situación extrema de este enlace covalente polar. Ven que vamos como venían, por un lado hablamos del enlace iónico que tenga un carácter de enlace covalente, una cierta compartición de electrones, y acá venimos como del otro lado, del enlace covalente más típico, donde los electrones están equivalentemente compartidos. Estoy pensando en un enlace polar, o sea, los electrones más atraídos por el átomo más electronegativo, y la situación extrema es, ese átomo se llevó los dos electrones del enlace y me quedó un anión y un catión. Entonces, el momento dipolar experimental, el momento dipolar siempre es el producto del módulo del momento dipolar, ¿no? Es el producto de la distancia que separa los dos polos, que en este caso sería la distancia de enlace, y la carga que hay sobre esos polos. ¿Ah? Cuando tengo una carga parcial, es el producto de esa carga parcial, esa carga fraccionaria, por la carga del electrón. Y cuando estoy pensando en esa situación extrema, ese momento dipolar teórico, es el producto de la carga del electrón por la distancia. El cociente de estas dos magnitudes multiplicada por 100 es lo que llamamos carácter iónico parcial. O sea, cuanto más grande sea el momento experimental, el momento dipolar experimental, cuanto más se acerque al momento dipolar teórico, que es esa separación total de cargas, más carácter iónico tendrá este enlace. Más parecido a un enlace iónico será. Y hay otra forma de estimar este carácter iónico parcial, que es a partir de datos de electronegatividad. Porque se acuerdan que acá decíamos, bueno, esto se da porque hay diferencias de electronegatividad. Entonces a Linus Pauling, que es uno de los químicos que trabajó en esto del desarrollo del enlace covalente, se le ocurrió medir este carácter iónico a partir de esta expresión que involucra la diferencia de electronegatividades en los átomos. Esto parece todo muy abstracto, así que vamos a poner un ejemplo con números. Vamos a calcular el carácter iónico parcial para el fluoruro de hidrógeno por la expresión esta que vimos ahora al final de las diferencias de las electronegatividades y por el método de calcular los momentos dipolares. ¿Sí? Esto, nada, me dan los datos o los busco en una tabla, las diferencias de electronegatividades de los dos elementos que estoy considerando en ese enlace. Acá el de flúor 4 y el de hidrógeno 2,1. Lo pongo acá y hago la cuenta. ¿Ah? Este dato por ahora no lo necesito. Me da 44,2%. Ese número yo lo tengo que entender como el enlace covalente en el fluoruro de hidrógeno tiene un 44% de carácter iónico.
Es casi como medio y medio. ¿Qué? Sí, esa es la expresión. Sí. Vamos por el otro método. Por el otro método yo tengo que saber el momento dipolar experimental. Esto también va a ser un dato, porque esto se determina experimentalmente. Y voy a calcular el momento dipolar teórico como el producto de la distancia de enlace, acá simplemente pasé a metros, lo que tenía en angstroms, la carga del electrón, y este es el factor de conversión, porque este momento dipolar está en unas unidades que son los debye, que son unas unidades que no es del sistema internacional. Entonces, este es el factor de conversión entre coulomb por metro, que sería la unidad de momento dipolar en el sistema internacional, ¿no? Porque es carga por distancia, coulomb por metro, para pasarlo a debye. Si hago eso, el momento dipolar teórico me da 4,39, casi 4 por 4, 4,4, o sea que el cociente me da 41,5, comparable con hecho por las diferencias de electronegatividades. No sé si los convencí, pero fíjense en esta gráfica. Acá estoy graficando carácter iónico parcial, calculado por cualquiera de esos dos métodos, en función de diferencias de electronegatividad en el eje de las abscisas. Entonces, para sustancias, por ejemplo, los haluros de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, y estas que se llaman interhalógenos, yoduro de cloro, donde tengo bajas diferencias de electronegatividad, menores que 1, el carácter iónico parcial me da menor de un 25%. O sea, el enlace en estas moléculas es mayoritariamente un enlace covalente, tiene poco componente de esa separación de carga. Fíjense dónde está el fluoruro de hidrógeno, que fue el que calculamos recién. Tenía casi un poco menos de un 50% de carácter iónico. Ya es un enlace muy polarizado. ¿No? Y los que tengan diferencias de electronegatividades mayores a 3 me van a representar sustancias donde en realidad el carácter iónico es cercano al 100% o más del 75%. Las cosas que ya diríamos tienen un enlace iónico como tales y no las consideraríamos como que tienen un enlace covalente. ¿Entendió? Bueno, esto va más. Después cuando practiquen alguna de estas cosas van a, sobre todo la parte de aplicar las reglas de Fajan, les va a ir quedando más claro. Esto de vuelta es como un resumen. Ya vimos enlaces iónicos, enlaces covalentes, con todas estas precisiones que hicimos ahora del carácter polar de los enlaces covalentes. Vimos el enlace metálico con la teoría de bandas. Y ahora vamos a ver lo que se llaman enlaces de baja energía. ¿Qué son estos enlaces o estas interacciones de baja energía? Son interacciones, en principio, entre moléculas. No son interacciones entre átomos para formar una molécula, sino que son interacciones entre las moléculas o interacciones entre moléculas e iones y también interacciones entre átomos que me permiten explicar algunas cosas que con las teorías que tenemos no estaríamos entendiendo. Estas interacciones en general no, son todas atractivas, son de formación de enlace, son de baja energía. Esto quiere decir que las energías de estos enlaces o de estas interacciones son en general del orden de unos pocos kilojoules, 2, 5, 10, 50 como mucho, en comparación, por ejemplo, con el enlace covalente, que teníamos energías de enlace del orden de 300, 600 kilojoules, o las energías de red, que pueden ir de ahí y más para arriba. O sea que son de valores mucho más bajos en energía. Son lo que llaman interacciones de corto alcance,
porque solo se dan si las moléculas están relativamente cerca entre sí y a medida que se alejan, esas interacciones se debilitan. Son independientes de otras fuerzas físicas. Esto quiere decir que tienen que empezar a entender que entre dos átomos, por ejemplo, que están unidos por un enlace covalente, además existen interacciones de estas de baja energía que refuerzan ese enlace o esa unión. O entre los iones en una red cristalina, aparte del enlace iónico, se suma esta interacción de tipo de baja energía, ¿no? Y la mayoría de las veces las vamos a escribir como interacciones intermoleculares, ¿no? Acá hay una representacioncita de moléculas de agua para que vayamos viendo de qué nos estamos refiriendo. No vamos a hablar del enlace, ya hablamos del enlace covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, por ejemplo, en una molécula, pero ahora vamos a hablar de qué tipo de interacciones se pueden establecer entre una molécula de agua y otra, por ejemplo, para explicar por qué puedo tener agua líquida o por qué puedo, bajando la temperatura, tener agua en estado sólido y mantener esas moléculas en una estructura cristalina de hielo, ¿sí? Y lo mismo para otras sustancias, pero son este tipo de interacciones que acá estamos representando con esos puntitos las que nos van a preocupar ahora. Porque si no consideráramos esas interacciones, todas las sustancias serían gaseosas. Todas las sustancias moleculares, por ejemplo, serían gaseosas, porque si no hay alguna forma de mantenerlas más o menos cerca, unidas en determinadas condiciones, cada molécula iría por su cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a ver todos estos tipos de interacciones. Las interacciones ion-dipolo, las interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido y el enlace de hidrógeno. Acá hay un montón que parece que todas tienen el mismo nombre, pero con un poco de suerte vamos a ir entendiéndolas. ¿Está? En particular, estos tres tipos de interacciones que quedaron ahí en el recuadro rojo son lo que se conoce como interacciones de Van der Waals, que capaz que las oyeron nombrar en algún momento, ¿no? Vamos con el primer tipo. El primer tipo son las interacciones ion-dipolo. Este tipo de interacciones se da entre especies cargadas, por ejemplo, cationes metálicos, aniones tipo cloruro o tipo sulfato, nitrato, cationes también con más átomos, como el catión amonio, por ejemplo, cuando están en presencia de alguna molécula, como dice acá, polar. El caso más conocido de molécula polar, más conocido porque ya lo nombramos muchas veces, el agua, ¿sí? Habíamos dicho que, recuerden que eso lo veíamos, recién volvimos a ver un poco lo de la polaridad de los enlaces, pero a su vez eso lo juntábamos con la geometría de la molécula, porque decíamos, sí, el enlace en el agua es polar, el enlace oxígeno-hidrógeno, pero la sumatoria de estos dipolos me da un dipolo neto para toda la molécula, por eso el agua es polar y por eso, por ejemplo, el dióxido de carbono, donde los dipolos se anulaban, no era polar. ¿Ah? Hay que tener en vista las dos cosas, la polaridad de los enlaces y la geometría de la molécula. ¿Ah? Yo tengo una molécula polar en presencia de una especie cargada, de un catión o de un anión. Esa molécula no estará de cualquier manera alrededor de la especie cargada, sino que se orientará de forma preferencial. ¿Para lograr qué? Y para lograr, por ejemplo, en presencia de un catión, que el polo positivo de la molécula polar
esté lo más alejado posible de la carga positiva del catión. Entonces, en este caso, todos los dipolos apuntarán del lado negativo hacia la carga positiva. Y si yo tengo una carga negativa, un anión, rodeado de moléculas polares, los dipolos están orientados al revés. Esas moléculas están orientadas al revés. La parte positiva de esas moléculas estará más cerca de la carga y la parte negativa lo más alejada posible. De forma de, como siempre, maximizar las interacciones atractivas y minimizar las repulsiones por las cargas. ¿Ah? Entonces, esta es una expresión para la energía de esa interacción. Fíjense que esto tiene parecido a una interacción electrostática, una interacción de Coulomb, ¿no? Porque depende de la carga del ion, del catión o del anión. Esta era la carga unitaria y esta es la carga del electrón, multiplicado por, ahora ya no la carga del otro ion, como teníamos en una interacción iónica, sino el momento dipolar de la molécula que estoy considerando. O sea, estoy diciendo, depende de la carga de esto y del dipolo de la molécula, del valor del dipolo de la molécula. Y dividido la distancia que separa esas dos cosas. O sea, R es la distancia entre la carga y el centro del dipolo. ¿Sí? ¿En qué caso voy a tener esta interacción? Y bueno, el caso más típico es cuando yo disuelvo un compuesto iónico en agua. Por ejemplo, cloruro de sodio. En esta parte del dibujo estamos representando la red de cloruro de sodio y una interfaz con agua líquida. Todas estas son moléculas de agua. ¿Ah? La esferita roja es el oxígeno, las dos esferitas grises son los hidrógenos. ¿Ah? Fíjense que a medida que esto se va disolviendo, voy liberando hacia el líquido los aniones y, no sé si los ven, pero acá están los cationes, que son más chiquitos. Las moléculas de agua, que en las zonas alejadas de los iones están de cualquier manera, alrededor de los iones, fíjense que las representamos de una forma particular. Las que están alrededor de los aniones tienen como los hidrógenos apuntando hacia el anión y el oxígeno más alejado. Alrededor del catión están al revés las moléculas de agua. Las representamos con el oxígeno apuntando hacia el ion y los hidrógenos más alejados. Porque esa es la polaridad, ¿no? La zona más negativa de la molécula de agua es el oxígeno y la zona más positiva es el lado de los hidrógenos, digamos. ¿No? Entonces, la interacción que aparece la interacción que se establece entre estas moléculas de agua orientadas de esa manera y la carga es una interacción de tipo ion-dipolo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Acá? Ah, no, esto quedó, porque esto es un dibujito. Quedó infeliz. Pero no representa nada, digamos. No, probablemente no estén ahí tan cerca. De hecho, probablemente en realidad, esto ya es una cosa más avanzada, pero esto se describe como lo que llama una primera esfera de coordinación, la primera grupo de moléculas que están más cerca de la carga, del catión o del anión, y luego hay otra segunda nivel de moléculas que también están orientadas de la misma forma, porque también estarán orientadas de forma que su parte más positiva de hacia el oxígeno. El otro tipo de interacciones son las interacciones dipolo-dipolo.
Estas interacciones tienen un nombre especial, se llaman interacciones de Kison. Se los remarco porque después en los ejercicios lo vamos a nombrar así. Y incluso las vamos a representar solo con la letra K. Interacciones de Kison, ¿no? Estas son interacciones entre los dipolos. Dipolos de una misma sustancia, o sea, moléculas de una misma sustancia entre sí, una sustancia que sea polar, o entre moléculas de dos sustancias diferentes. Pero en cualquier caso, si esas sustancias son polares, o sea, si esas moléculas son polares, si las puedo describir como un dipolo, también esas moléculas no van a estar de cualquier forma. Por ejemplo, en el agua líquida, las moléculas de agua no están entre sí de cualquier manera. Están más o menos interaccionando de forma de lograr que se maximicen las interacciones atractivas, las interacciones entre cargas de distinto signo, y se minimicen las repulsiones. Entonces hay dos formas, una como más alineadas y otras como más en paralelo. En realidad antiparalelo se llama porque está un polo y en la siguiente están al revés, y en la que vendría acá estaría el polo positivo y acá el polo negativo, y así sucesivamente. ¿No? Este tipo de interacciones, esta sería como la expresión para esa energía, para esa interacción, depende del momento dipolar de las dos moléculas que estoy considerando, cada uno de ellos al cuadrado. Si estoy considerando moléculas de una misma sustancia, es el momento dipolar a la 4. Y depende inversamente de la distancia que separa los dipolos, ¿no? Pero fíjense que ahora ya esa distancia está a la 6. Yo no se los remarqué del todo acá, pero en la interacción ion-dipolo está al cuadrado. Si buscan para atrás las ecuaciones del modelo iónico, van a ver que esa distancia está elevada a la 1, digamos. O sea que cada vez la dependencia con la distancia se hace más importante. Si yo tengo en este denominador la distancia a la 6, en cuanto esa distancia aumenta, esta energía se hace muy, muy pequeña. O sea que para que la interacción se dé, los dipolos tienen que estar muy cerca entre sí. A veces, por lo tanto, eso implica que tengo que acercar esas moléculas, o sea, o bajando la temperatura o ejerciendo presión. Entonces, ¿cómo logro tener agua sólida? Y bueno, tengo que enfriar para lograr que las moléculas se queden lo más quietitas posible, no se muevan tanto y por lo tanto se aproximen más para tener una interacción con un valor razonable, digamos. Estas energías también dependen inversamente de la temperatura. Entonces también a mayor temperatura se vuelven más débiles. Y como le estábamos diciendo recién, estas serían un tipo de interacciones que podrían existir entre moléculas de agua entre sí, o si yo disuelvo, por ejemplo, metanol o etanol en agua, bueno, entre las moléculas del etanol y las moléculas de agua va a haber este tipo de interacciones. Y es lo que me va a explicar la posibilidad de mezclarlos, de disolver uno en el otro. ¿No? El otro tipo de interacciones son las que se llaman dipolo inducido. ¿No? Acá tengo una molécula polar, acá está el polo negativo y acá está el polo positivo, ¿no? Y lo que se llama una especie polarizable. ¿No? Esto en realidad no le represento polos, pero podría ser a su vez una molécula polar. Pero me estoy olvidando de eso y estoy simplemente considerando que esta molécula, como tal, en presencia de esta molécula polar, va a sufrir lo que se llama una polarización. Esta carga positiva va a traer algo de la nube electrónica de los electrones de esta molécula hacia este lado, y por lo tanto acá va a aparecer una carga negativa,
y acá va a aparecer una carga positiva. Entonces hay un dipolo, pero que es inducido, que es porque esa molécula está cerca de otra molécula que sí es polar. Bueno, esta es la expresión, vean que también depende de la magnitud del dipolo y inversamente con la distancia a la 6. Y esta interacción, que se llaman también interacciones de Debye, se pueden dar junto con las otras. No es que, en general no, siempre que yo tengo una interacción dipolo-dipolo, también tengo sumada a ella una interacción de este tipo, de tipo dipolo-dipolo inducido. Porque por más que esta molécula sea polar, la presencia de las otras moléculas y de otra molécula cercana le induce ese otro dipolo que se suma al dipolo neto que tiene la molécula por su geometría y sus enlaces. Bueno, acá está un poco como representado eso del dipolo-dipolo inducido. Esta es el agua, la molécula polar, la zona negativa de este dipolo repele los electrones de esta otra molécula y atrae un poco el núcleo. Bueno, sobre todo lo que sucede es esto, la repulsión de la nube electrónica, de forma que esta zona queda con una densidad de carga positiva y esta con una densidad de carga negativa. El lado hacia donde se van los electrones es la zona más negativa. Y bueno, y si eso ya es difícil de creer, este es todavía más, porque este tipo de interacciones, que son lo que llaman interacciones de London o interacciones dipolo instantáneo, dipolo inducido, se dan incluso cuando yo no tengo especies polares, moléculas polares. Y se da porque el movimiento de los electrones en la molécula lleva a que haya separaciones de carga transitorias. O sea, no siempre, si pensamos, este es el ejemplo más simple, que sería 2 átomos de helio. Este es uno de los átomos de helio, su núcleo de carga más 2 y los 2 electrones en la periferia. Estos electrones se están moviendo, pero no necesariamente se mueven de forma tal que siempre en promedio el centro de la carga positiva, que es el núcleo, y el centro de la carga negativa, que es la nube electrónica, coincidan. Por momentos puede pasar que los 2 electrones estén como del mismo lado del átomo, de acá o de acá, lo que sea, y eso hace que transitoriamente ese átomo esté polarizado, o sea, se transforme momentáneamente en un dipolo. Por eso es un dipolo instantáneo. ¿Me siguen? Ese dipolo instantáneo, a su vez, puede generar un dipolo en otro átomo cercano. El núcleo de ese átomo atrae los electrones y repele el núcleo del otro átomo. Entonces, se induce un dipolo en el átomo vecino. Eso lleva a que momentáneamente haya una interacción entre esos 2 átomos. Una interacción que es de muy corta vida, ¿no? Porque los electrones se van moviendo, así que esos dipolos se van formando y desapareciendo. Pero que en promedio lleva a que en determinadas condiciones pueda haber una interacción atractiva. La energía de estas interacciones dipolo instantáneo, dipolo inducido, depende de la polarizabilidad, esta magnitud alfa, de los átomos o de las moléculas. Esa polarizabilidad ya la mencionamos para los iones, es como qué tan deformable es ese ion. En aquel caso del ion, en este caso la especie, la molécula, el átomo. ¿Qué tan fácilmente puede suceder esto de que
haya esa polarización del átomo. Y un poco asociando con lo que vimos hoy con las reglas de Fajan, esa polarizabilidad va a ser mayor cuanto más grande sea la especie, más grande sea la molécula, porque los electrones tendrán más electrones y estarán más alejados de los núcleos, cuanto más pesada, más grande en términos de pesada, con átomos más pesados. Entonces, este tipo de interacciones, las interacciones de London, que parecen una cosa totalmente traída de los pelos, porque hablo de dipolos inducidos, dipolos instantáneos, cosas que en realidad parece que no existen, es el tipo de interacciones que me explican por qué yo puedo tener, por ejemplo, hielo seco, dióxido de carbono en fase sólida. ¿Cómo logro, sabiendo que el dióxido de carbono es una molécula apolar, que en determinadas condiciones de presión y temperatura, en vez de ser un gas, sea un sólido? ¿Cómo logro que esas moléculas se acerquen lo suficiente y se mantengan en esa estructura cristalina más o menos unida? No a temperatura ambiente, obviamente, pero a bajas temperaturas y altas presiones. Y bueno, porque al acercar las moléculas se pueden establecer estas interacciones de London, estas interacciones entre dipolos que son transitorios se vuelven importantes y por lo tanto puedo licuar o solidificar especies que sean apolares, los gases nobles. Ya hoy le hemos dicho muchas veces, los gases nobles no se combinan con nada. Los gases nobles son gases monoatómicos, sí, pero yo puedo tener argono, criptón, líquido. ¿Cómo logro eso? ¿Qué interacción me explica que esos átomos se acerquen lo suficiente para tener una fase sólida? No se forma un enlace covalente, no se forma un enlace iónico. Lo que hay es estas interacciones de dipolos transitorios y de dipolos inducidos. Y lo mismo con los halógenos. ¿Ah? Acá tenemos el cloro, que recordamos que a temperatura ambiente es un gas, el bromo, que es un líquido, y el yodo, que es un sólido. ¿Cómo explicamos esto en términos de estas interacciones? Bueno, dijimos que las interacciones de London dependen de la polarizabilidad, que dependía del tamaño. A medida que el tamaño de la molécula aumenta, estas interacciones se vuelven más fuertes. Y bueno, acá está aumentando el tamaño de la molécula, porque está formada por 2 átomos de cloro, en este caso, o 2 átomos de bromo, que ya son más pesados, y por lo tanto toda la molécula es más grande, es más pesada, y acá tengo 2 átomos de yodo. Las interacciones de London serán mayores en el yodo que en el bromo, que en el cloro. Por eso puedo tener yodo a temperatura ambiente en forma de sólido, el bromo líquido, y en el cloro, donde esas interacciones son de muy baja energía, a temperatura ambiente no logro tenerlo en una fase condensada y es un gas. El último tipo de interacciones son los enlaces de hidrógeno. Estas son un poco diferentes, en cierta medida. También hay dipolos, ¿no? Pero son unas interacciones un poquito más fuertes. ¿Cuándo voy a tener un enlace de hidrógeno? Enlace de hidrógeno inicialmente se le llamaba puente de hidrógeno y es una nomenclatura que a veces se mantiene. Capaz que los han oído nombrar de esta manera. Pero lo más correcto es decirle enlaces de hidrógeno. Tengo una molécula donde tengo un enlace entre un hidrógeno y un átomo muy electronegativo. Para nosotros esos átomos van a ser casi exclusivamente oxígeno, nitrógeno, flúor y cloro. O sea, los de más arriba de la tabla periódica y más a la izquierda, los más electronegativos. Si yo tengo eso, ese enlace va a ser bastante polarizado. Ya lo vimos hoy para el fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. Por lo tanto, este hidrógeno va a tener una significativa carga positiva y un delta negativo. Por lo tanto, si en las inmediaciones de esta molécula hay otro átomo, que también va a ser uno de este tipo, unido, solito, o digamos, solito no va a estar, pero formando parte de una molécula, pero que tenga un átomo de
un átomo de un elemento muy electronegativo con pares de electrones no compartidos. Por ejemplo, lo que me pasa en la molécula de agua. Bueno, entre esos pares de electrones no compartidos y este hidrógeno que tiene esa densidad de carga positiva, se establece esta interacción que llamamos enlace de hidrógeno. O sea, la distancia entre estas dos especies es mayor que un enlace covalente, sí. O sea, esto no es un enlace covalente, por más que acá hay un par de electrones, pero menor que lo que llaman los radios de Van der Waals, que menor que si tuvieran los átomos separados. El enlace de hidrógeno puede ser intramolecular, acá está representado enlace de hidrógeno entre moléculas de fluoruro de hidrógeno, y esta, la representamos con esta liñita punteada entre el hidrógeno de una molécula y el flúor de otra molécula vecina, o entre porciones de una misma molécula, puede ser intramolecular. En el hidroxibenzaldehído, este oxígeno tiene pares de electrones no compartidos y acá hay un grupo OH, o sea que hay un oxígeno unido a un hidrógeno. ¿Ven que es esta descripción, no? Tengo el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y en las proximidades otro átomo también muy electronegativo con pares de electrones no compartidos. Pasa acá y pasa en esta representación de aquí. ¿Sí? Este átomo y este, o sea, el átomo A y el átomo B, pueden ser de la misma naturaleza, en estos casos que yo les estoy mostrando son los dos hidrógenos o los dos flúor, o pueden ser de distinta naturaleza. Podría plantear el enlace de hidrógeno entre una molécula de agua y una molécula de amoníaco, por ejemplo. Este enlace de hidrógeno es muy importante. Es el que, por ejemplo, estabiliza la estructura del DNA, parte de lo que estabiliza la estructura del DNA o de las proteínas. Lo que explica, por ejemplo, la solubilidad en agua, como decíamos hoy, del etanol, del metanol, de otros solventes polares que tienen dadores y aceptores del enlace de hidrógeno. Vemos esta y los dejo por acá. Simplemente para ver todo esto que vimos entre la clase pasada y la otra, cómo lo vamos a usar. Pónganse, yo les digo, consideren la molécula del difluoruro de oxígeno. Sí. ¿Qué tipo de interacciones de estas que estuvimos mirando existirán entre las moléculas de esta sustancia? Acá, dentro de las moléculas, sabemos que hay enlaces covalentes uniendo el oxígeno a los flúor. Pero ahora yo me pregunto, entre una molécula de estas y una igual, ¿qué tipo de interacciones se podrán establecer? Dipolo-dipolo, ¿por qué? Exacto, porque esta molécula, si ustedes hacen la estructura de Lewis, que es lo que está mostrado acá, y piensan en la geometría, en las repulsiones de pares de electrones del nivel de valencia, tiene una geometría angular y por lo tanto los dipolos de los enlaces no se cancelan. O sea, tengo un dipolo neto, tengo una molécula polar. Así que y vimos que entre moléculas polares puedo tener esa interacción dipolo-dipolo. Pero también puedo tener la interacción dipolo-dipolo inducido. O sea, puedo tener la interacción de tipo Kisson o la de Debye o incluso la interacción de London. Por más que la molécula sea polar, o no solo por el hecho de que sea polar, no solo considero que tiene interacciones entre los dipolos, sino que a su vez se pueden inducir dipolos instantáneos por la cercanía de una molécula con otra. Entonces, cuando tengo moléculas polares, ¿no? Tengo un enlace flúor-oxígeno polar con una geometría angular, por lo tanto la molécula es polar, voy a tener los tres tipos de interacciones de baja energía. En el caso del agua, ya teníamos ahí la estructura de Lewis. ¿Estas interacciones existirían? Sí, ¿verdad? Ellas mismas.
pero además tendré enlace de hidrógeno. Porque tengo un átomo de hidrógeno, o dos átomos de hidrógeno, pero átomos de hidrógeno unidos a un átomo muy electronegativo. Entonces, este átomo de hidrógeno interaccionará con otra molécula de agua y ese a su vez con otra, y así, ¿no? Esta no, porque esto no tiene hidrógenos, o sea que no puede formar enlaces de hidrógeno. Con lo cual el enlace entre estas moléculas, las interacciones entre estas moléculas, serán más débiles que en el caso de las moléculas de agua. Pensé que se van a apagar las luces. ¿No? ¿Qué consecuencias tiene esto en forma macroscópica? Y por ejemplo, el agua es un líquido a presión y temperatura ambiente, pero el fluoruro de hidrógeno, ay, se movió todo, el fluoruro de oxígeno no lo es, ¿no? Y la diferencia son esos enlaces de hidrógeno. Y la última diapo es como un resumen de todas las interacciones, pero no, lo miran ustedes y cualquier cosa me preguntan, ¿tá? Y la próxima vamos a aplicar esto un poco para profundizar en esto de las propiedades de la materia y cómo las explicamos con los tipos de interacciones presentes. Muy bien, gracias.